Y les contamos que el Ministerio de Salud comenzó ya el 17 de marzo la campaña de vacunación contra la influenza 2014. Son 3.800.000 dosis distribuidas a nivel nacional. El periodo de inmunización durará 2 meses y pretende abarcar 4 grupos vulnerables. Para ahondar en este tema nos encontramos a esta hora con el subsecretario de Salud Pública, el doctor Jaime Barros. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Hola. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero es a qué cepa de la influenza nos encontramos este año, porque todos los años va mutando. Este año, ¿cuál es y qué características tiene? Las características que tiene es que está compuesta de acuerdo a las señales que da el monitoreo que va dando la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para este periodo, la cepa que está incluida dentro de la vacuna son de la cepa A, H1N2, la cepa A también, H2N3 y también una cepa de la influenza B. Lo importante es que la vacuna va de acuerdo a lo que va señalando la Organización Mundial de la Salud año a año. Y este año la Organización Mundial de la Salud ha advertido que se propagó con más rapidez este virus. Que la propagación del virus depende básicamente de las condiciones medioambientales también, aparte de la cepa del virus, que uno podría decir que hay unas más virulentas que otras, pero depende mucho de las condiciones climáticas. Sabemos que en el hemisferio norte ha sido un invierno muy duro, con temperaturas mucho más bajas que años anteriores, y eso evidentemente determina una mayor probabilidad de contagio. Ahora, en cuanto a las características de esta influenza, ¿debiera ser más agresiva que lo que hemos visto en las veces anteriores o se mantiene más o menos con las mismas características? No, se mantiene con más o menos las mismas características. No hay que asustarse respecto de lo que ha pasado en el hemisferio norte, porque las condiciones pueden ser distintas en nuestro hemisferio. Va a depender del frío y de las condiciones de contaminación ambiental, tanto extra como intradomiciliaria. ¿Por qué es recomendable vacunarse y quiénes debieran hacerlo? Es recomendable vacunarse, y es importante porque la vacuna previene los cuadros graves que a veces pueden llevar a la muerte. Los grupos que tienen más riesgo y son más vulnerables a sufrir cuadros graves y morir son aquellos que nosotros estamos apuntando con la vacunación: los mayores de 65 años, los niños menores de 2 años, desde los 6 meses hasta los 2 años, las mujeres embarazadas desde las 13 semanas y aquellas personas entre los 2 años y los 65 pero que sufren enfermedades crónicas. ¿Para quiénes va a ser gratuita la vacunación? Para todas las personas que pertenezcan a estos grupos vulnerables y sea que tengan un sistema de salud privado o sistema de salud público. Y las personas que no están entre los grupos de riesgo que deseen vacunarse, ¿qué es lo que tienen que hacer y cuán recomendable es? Porque a lo mejor una persona en edad adulta, sana, no debiera tener por qué vacunarse, o también se recomienda. En general no es necesario que se vacune, pero es recomendable porque evidentemente los grupos vulnerables es un tema de mayor riesgo de sufrir cuadros graves, pero eso no quita que personas de otras edades o de otros grupos sufran enfermedades que también son cuadros graves. Por lo tanto, si uno tiene la posibilidad de pagar por la vacuna, es recomendable que también se la ponga. Esta vacuna estaría bordeando los 5.000 pesos. Tengo entendido que alrededor de ese precio, sí. Ahora, subsecretario, ustedes cuentan con 3.800.000 dosis. Sin embargo, se han dado cuenta que tal vez no van a ser suficientes debido a los datos del censo, que como todavía no se ha hecho la estimación final de población, no se sabe efectivamente cuáles son las personas que están, cuántas son las que están en estos grupos de riesgo. ¿Qué dificultades concretas han tenido ustedes? No, esa información es errada. Nosotros contamos con la cantidad de dosis suficiente. La información salió hoy día en un medio de prensa escrito a partir de una consulta que se me hizo en una entrevista que dice relación con por qué habían algunos grupos de estos grupos vulnerables que tenían menores tasas de vacunación, que es el caso de los adultos mayores. Y esas diferencias se pueden dar, uno podría decir que de un año a otro podría aumentar o haber diferencias en torno a algún porcentaje, que es debido a que mientras más tiempo transcurre desde las proyecciones hechas del censo del 2002, obviamente hay una mayor dispersión.
En el caso de los niños menores de 2 años, nosotros contamos, además o sea, no contamos con las cifras del censo, sino que con las inscripciones de los recién nacidos. Que son más fácil porque es más claro. acotado. Entonces, en buenas cuentas nosotros sabemos el volumen porque no hay una gran variación respecto de año a año. Entonces sabemos cuántos se vacunaron el año pasado, dónde se vacunaron, y lo que se compra es más que esas vacunas, con la idea de que si hay algún tipo de variación del número de personas que concurren a vacunarse, de todas maneras estén cubiertas. Tenemos las dosis suficientes como para que concurra la población a vacunarse. Ya, llamado entonces a la tranquilidad y vacunas para todos los que deseen, tal como ha sido en años anteriores. Ahora, respecto a la meningitis, que también fue una preocupación de los años anteriores, ¿en qué etapa está esa, digamos, enfermedad? ¿Cuántas fueron? ¿Se va a seguir con esta campaña de vacunación que hubo hasta el año pasado? ¿Qué pasa con esta enfermedad en específico? Que era muy, digamos, mortal, por eso la preocupación, cerca de un 20% de mortalidad. Claro. La mayor preocupación fue en su momento la alta tasa de letalidad, pero si nosotros lo ponemos en un contexto como un país, la mortalidad por meningitis ha disminuido tremendamente durante la última década. Y en esta situación de brote que se produjo durante el año pasado, se tomaron algunas medidas como campañas de vacunación, y lo que nosotros ahora hacemos es incorporarlo ya no como una campaña masiva, sino que sistemáticamente a la edad, a cierta edad, a los 9 meses hasta el año. Sin embargo, las personas que fallecieron especialmente el año pasado no pertenecían precisamente a los grupos de riesgo. Claro. El problema es que hay un grupo importante de niños fallecidos que son menores de 6 meses, ¿ya? Y por ahora la vacuna no está autorizada todavía para ser utilizada en esos grupos más pequeños, y las medidas para poder disminuir las infecciones por el meningococo en este grupo tienen que ver más bien con el manejo a nivel del grupo familiar. Prevenir, ¿cierto?, todas las condiciones que facilitan el contagio. Subsecretario, en otro tema se suspendió el IPC de la salud. Sin embargo, claro, eso puede ser una buena noticia, pero no se termina con el referente para ver cuánto aumentan los planes de salud en las ISAPRES. Y ya se ha hecho público que al menos una ISAPRE, y de acuerdo a los datos de CNN, por ejemplo, la ISAPRE Colmena va a aumentar sus planes en un 6,8%, Cruz Blanca 6,6%, Consalud 5,6%, Vida 3 5,5%. ¿Cómo reacciona el Ministerio frente a estas alzas que son muy superiores a las alzas del año pasado que bordearon el 2%? Bueno, lo que hace la Superintendencia de Salud al sacar al no dejar como un referente el IPC de la salud es cuestionar un instrumento que en realidad no estaba sirviendo como argumento como para hacer estas alzas. Ahora, evidentemente eso servía como una guía, y las ISAPRES no están obligadas a seguir ese IPC o esa señal, y por lo tanto estas alzas ahora las tienen que contrastar con lo que acepten o no acepten los afiliados, y por lo tanto ahí se va a abrir toda una discusión y una reacción por parte de los afiliados, quienes probablemente, si tienen una alza que encuentran que es de medida, tienen todos los mecanismos para poder optar por otros planes, por aceptar eso o incluso cambiarse de ISAPRE. ¿Cómo lo califica el gobierno? No hay una calificación oficial, porque en realidad esto se dio a conocer ayer y hay que estudiar el tema, cuáles son las cifras. Pero frente a una alza de un 6,8%... No, llama la atención tremendamente, claro. Obviamente nosotros hemos planteado que hay un problema de integración en términos generales. No sé si en el caso particular de esta ISAPRE es el caso, pero obviamente llama la atención cuando hay una ISAPRE que no sube nada y otra que sube un 6%. Yo creo que el público se merece una explicación de parte de las ISAPRES de qué es lo que está pasando. Y en este escenario es recomendable acudir a la superintendencia, porque lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo es que se han judicializado casi todos los procesos. Claro. Esa es la idea. El superintendente Sebastián Pavlovich ha estado trabajando justamente para abrir las puertas y trabajar por el público, por los afiliados de la ISAPRE, para que puedan concurrir a la superintendencia y aclarar de una manera mucho más eficiente sus problemas con las ISAPRE. Pero no hay un rechazo oficial por parte del gobierno a un alza como esta. No hay un rechazo oficial, no es una postura todavía fijada como gobierno, pero sí, como le digo, llama la atención y se está evaluando qué es lo que está pasando.
Muy bien, subsecretario. Finalmente, y volviendo al tema de la vacunación contra la influenza, contábamos que va a ser un periodo de 2 meses. ¿Cuándo termina y cuál es el llamado a la gente? ¿Acudir a los consultorios? ¿Dónde se está haciendo? Sí, este año nosotros hemos acortado el periodo de vacunación porque los años previos había durado 4 meses y en realidad durante 4 meses ya estamos en pleno invierno. Por lo tanto, al acortar el periodo, nosotros el llamado más fuerte es que la gente concurra precozmente, vaya ya a los vacunatorios, tanto en la atención primaria como los vacunatorios, si prefieren, así lo prefieren, privados, para que prontamente tengan la inmunidad que los proteja durante el invierno y cuando llegue realmente el frío y empiece a circular el virus, estén realmente protegidos. La idea es que de aquí a mayo, a mediados de mayo, tengamos a todos nuestros grupos vulnerables bien protegidos. Doctor Jaime Barros, subsecretario de Salud, muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile.